Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru nomai líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawaka sprana inhana waya kahamin waya kana kotte shischiru sunay anayhana waya antes shihia wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianaswayuu.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiya kana Wayuu kan smahan kana Anas Wayuu pushwale. Puchon te kan humana enya teman terhana kat pur anai hanai hiya. Rotun tu kuai. Pun pang sain ten kuai terhana kartun kotun ten carro se huta pasru tu kachuer correo munakat novedades@epsianaswayuu.com. O tamsi suara de kachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co. Pura pang sain ten kuai yoto goptun pune polut kachuerka 316-878-5093. Te hana kianas Wayuu homan. Acha hirashuwa kuat pawanepi pura hana hauchiwali hun laulai. El tema de la semana. He horu te potu han hat karau so semana kat. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu para aprender juntos cómo cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Esta semana el mundo conmemoró la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, una fecha que busca sensibilizar a toda la comunidad sobre la importancia de orientar, acompañar y proteger a nuestros jóvenes para que puedan tomar decisiones informadas y responsables. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Leilis Mendoza, coordinadora de gestión en salud de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctora, bienvenida a este espacio. Watamar pushwa ana sehoru stumtawara que se puch o tamsis tundu yo toko suru EPSI ka Anas Wayuu. So kaikate hapa han todo podcast anu wane kai ane kun so senari semana andina purat ai mahawana tumanairwa mahayan kana himon huri puon haina mal te ane kun sporioto ka hina nama ate han tensa squat patai mahawaka hamus no te porun to hintur hamus no ka chechen sai so nos pushwa te ash sok tatwane doctor asha sat sopna te por sai mahira hina mahayan kana pushware o tamshina todo yo kana namayas mauria señorita doctor ka Leilis Mendoza allá está su EPSI Anas Wayuu anu guapo inteno so watak mate. Doctora, para iniciar, me gustaría que nos cuente qué significa esta Semana Andina y por qué es tan importante conmemorarla en nuestro país y en especial en nuestro departamento de La Guajira. Para que saquiras mi doctor, hamos caso Wayuu Anas en toda Semana Andina monaka hamos haya cara que manchia sashan te chico semana que todo suru woman en Colombia o tamsi suru woman Guajira. Buenos días, Liselvi. Buenos días a todos nuestros usuarios que hoy nos escuchan a través de este canal. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, la Semana Andina es una estrategia de carácter regional y es impulsada en varios países de Latinoamérica.
Esta estrategia busca promover la prevención del embarazo en adolescentes, entendiendo que este puede traer riesgos tanto para la salud física como emocional y social de la madre y del niño. En Colombia y especialmente regiones como La Guajira, donde nuestras comunidades son diversas y con realidades culturales propias, es fundamental crear espacios de diálogo y educación para que los jóvenes reciban información clara, respetuosa y que les permita tomar decisiones conscientes sobre su proyecto de vida. Anor hinek doctor ka watamar hot doctor ka leli sak hi wane wa ku pushu al hiap ka puts ka Mauria ta semana ka has ma imusam anu sulu gommes pushu en Latinoamérica terra wan skuat pata tawa ka prarut ka wananai na himari ka nanen mahayana kan pur nai mahayana surya ka chon surya ho kama na matene ho no ni kiro no ni kasa ayush istum ayush ne kiro no tum horu man kan no na te han sabs ka haman mash ha ho nama pur hotra ai hirawa ka mai mas ka haman musna mus sai wan shaita naman per shi man pasha te ha pasau tire ka ayur istum ese naura ese nayur ha na kuai ke re ka han woman ka wahir ashana nama wane wer na ku na himari ka na mahayan kan wane wer na ku to nei to nashisto nous Pura, pangsan tentus kuat pakat wayu laura wakala kuat. Otta surihat amuro te kei rekanang te tuha ka trekira wakat kas kei rekanang watta kai amuro istundra maram sum ke shawara ke te kei rekanang surihat dia ka pura hat ka semana ka andina pura tioto nai mahayana nahimari ke notra mahayana kan suri kachong ne mal. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Nasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Nasguayú, Vigilado Supersalud. Nahiyeyu ka ni puonu ka na mar tera no tsawa hante ke re ka nai no ren anai ayu iswane pina te pich ka nai rustuma ska hamai no sket tai na kuat paspura mai hanai naya ash ke ka choi hanai maunaya so ta semana andina manaka ai mahirai huri puonu ana da himari ka na himahayan ka no otan himari kan suri ka choi nai mar hiya ka ne yukan huni hirpa huchoni hasha hapa nama ko huttu hirai wana kuat pa ko huttu hiya ka na natuma te senoi ki mun te PSI ka na Nasguayú ne hena hirrenhia otamsia anahna uchiwesto ali una raura. Doctora, ¿cuáles son las principales consecuencias que puede traer un embarazo en la adolescencia para la salud y para la vida de nuestros jóvenes? Wana sakira ka holo sumi doctor ka hararu mai kasa sumohura ka kaso sumohura ka wana hinturi puro de shimal sumonte skuai paka otamsia namun wana wernakuna mahayana kana maunaya. Un embarazo en la adolescencia puede generar muchísimos riesgos para la salud de la madre. Pueden presentar preeclampsia, hemorragias postpartos. Durante el embarazo pueden cursar con desnutrición, anemia. Pero también el recién nacido puede tener riesgos. Puede nacer prematuro o con bajo peso al nacer. Pero también tenemos que evaluar en este momento las implicaciones emocionales que tiene para un adolescente un embarazo, porque este adolescente se enfrenta muchas veces a la interrupción de su proyecto de vida con el abandono escolar. Muchas veces son rechazadas, muchas veces son juzgadas y señaladas. Y esto implica que se generen momentos de ansiedad, de depresión durante la gestación. También los familiares le dan la espalda muchas veces y esto hace que su red de apoyo se limite. Por eso es tan importante la prevención y el acompañamiento desde la familia, en la escuela y en los servicios de salud. Es importante que las adolescentes tengan claro sus derechos y sus deberes en cuanto a su sexualidad. Nari hnek doctor ka hor na mena pushwari na himari kan shime te ha ihasha tasmai apos wat sari kasa na
mahayen kana ekena ipur mar absayuri eshis pur hor sapo suru kanta sutsin kana sain kurina ina yan ho uka inarero shikir ha ishana man chiki hoter hemeyuruka otana yara ina ipur meskun renaya ayushi hona ayusho cho uchonga yara narero otahemei pania hemeish na ayuri hemeish na hama mai no shek not pangsan teskun ma otamsia namo inara hiyeyuka msaka mera para mochi sistema mera para intuma na pushi utuma to korehi raska nama amuro isotro no koreska na puta pona ineska hama hapoishiska no ri nati haisa no na tapa wan ho na rute ai hirawaka nama wan ho na tana ho mayas na ro wan shaita pero nati ha pa de shimanka mohushis nama mohus nai hei ha kara mai yari he yara na eskira hare ka yotu kai nama terhere ka yotu kai nama himono iguana mahayen na panai otam he ihas mai nanai que na nei na shi na mai na mahaya na kan pura 99 los tonte na kuaipa otashia amuro istra na tena hunno kareiro no akatara ya musnauri eshi na katara ma hapuri ne suri na tena hunno no tsara na kari hene he iha kar mai takari hena kana mai na tumanare era kana na atha kana hawano hintore ke puro shemal iha sa shanama sunin shirhen suri ayuihan suri ehen ka seskiro ehe wani kasa sanai spura na muy hohi ka chon mauria kamu ten hat kasa lots akan hat kana muy por pangsa ten skuaipa na kuaipa matriporu ko ta 90 na kopchina chonka ona na chonka wana hira nama musnek doctor ka homa. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Nasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Anasguayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu ka ni puonu kana mar tera no tsawa hante ke re ka nai no ren anai ayu iswane pina te pich kana irustuma ska hamai no sket tai na kuai paspura mai hanai naya ash ke ka choi hanai mauna ya so ta semana andina manaka ai mahira en huri puonu anara himari kana himahayan kana otana himari kan suri ka choi nai mar hiya kana yukan huni hirpa huchoni hasha hapa nama ko huttu hirai wana kuai pa ko huttu hiya kana natuma tu senoi ki monte EPS ika Nasguayú na hena hirrenhia otamsia anas nauchi westo ali na raurai. Entiendo, doctora. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer como familias y como comunidad para prevenir embarazos en adolescentes y apoyar a nuestros jóvenes? Chiro akarasaki rasamente doctor kasawata kamat musia hamai hatu akwa poya kana ayu kana shi kana otawaya kana mich pahan kan purwai mahira intenteiro wa mahayanas kasuri kachon naimar purwakari haina na weimari si no wa mahayanas suri ne quiero rense makat que teres punaya otentehao. Lo más importante es la comunicación. Debemos hablar con nuestros adolescentes de manera abierta, sin juicios, sin señalamientos. Ellos necesitan espacios de confianza donde puedan resolver dudas y sentirse escuchados. La educación en sexualidad debe iniciar en casa y se refuerza en el colegio. Debemos transmitir a nuestros jóvenes valores como el respeto y la responsabilidad sobre su cuerpo. Desde la EPS y Anasguayú, a través de nuestra red de prestadores, ofrecemos servicios amigables, en los cuales se brinda una atención integral a los adolescentes. Se les orienta en salud sexual y reproductiva. Se les brinda asesoría sobre métodos de planificación familiar, además de acompañamiento psicológico. Por eso hoy invito a los padres y jóvenes a acercarse a nuestras IPS primarias y aprovechar estos servicios que son totalmente gratis. Anuka ka senoi doctor ka shipa trasakiraka he iha senta ashawa ka yoto ko nama nairo himari kan mahayen kan pura suri ne quiero ro hinai ka sama hukara kuai nayawa tentaus pushwal te casa he iha ka namu internasawa he kar wane oir nakua ska hamai namu na mahayen kan quiero tan maun himai musai wane shaita sai namu ainku snai ka chompa naya
Masa se hai na shana ma na tum ne kira heri kana surup na tre kira hari kana mai ma hayan na kana hari hi huri maya tera mure un ta kuat pa mai ka hamuri kuat ka chong ri hia hura he tre kira wa ka hura he wat hari ka sa kei re kan hai te sa wa he kan ma pen mai hana ne kira heri kan mushi wa kan na shikana ne kana na him hayan na kono tan himari kana mai te wa no he ha sen de poch mich pa he kana mai no hot sa uri hai wa ne yoto ai karawas mai ka sa ke pen ai karawas ma tera sayuna kare o hat ka pun na shana he na ma kana kara kuat pun aya o ten te ha tena kuat pa ka ashan ho na kuat pun hier hamun ten kuat pun hier suri ka chong pone tolo suri ka chong ni mara ashan ya mach ntuma no shi on tu no raura na pehe kana mai nai por yoto na ma mosese yoto ke na ma arut ka we shi na ya kana iroes eki este kirha ka na mai akho na kuat pa huru pun tere hare ka o te de herre ka na mai wane wa na kuat no nure na himari kana sana in consulta ne reherre herre akho na mai teras kuat pa ka te mahayan ka penai mahayana wane wa na kuat terra maria sat herut ka parman hu chong kan wane wa kuhlu de herre pehe ka ne pi wane wa hu. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Leilis Mendoza, coordinadora de gestión en salud de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otseholu sawo apa hipinte puch que sunta ora que puch otro dioto costunte EPS ika Nasguayú soto han hia kana iro won pehe ori kana wo puhe ori kana ucho han kana tna parai matu parai han kana sopna terpuch kana hai mai ne ma ya no se suri kacho ine mar ota suri yura ine sopna na kuai ota no ri na sa won te kei re kana watta kai pura na kuai soto han wane puch hia kana to wayakan acha hira shu kuai pa purana